Buenos días para todos, ¿cómo están? Buenos días, profe. Muy bien, gracias. Me alegra que se encuentren bien. Bueno, creo que puede. Listo, vamos a dar inicio a la clase y cuando terminemos, para que de pronto se terminen de conectar los demás, les pregunto si tienen dudas con respecto al taller. Ya está ahí en la plataforma con los diferentes espacios. Entonces, al final hablamos un poco de eso. Bueno, entonces el día de ayer comentábamos que el analizar un sistema de colas era muy importante porque nos permitía tomar decisiones informadas. Y comentábamos que hay distintos sistemas de colas. El día de ayer vimos el sistema un sistema cuando las distribuciones son markovianas, de tipo Poisson y exponencial en las llegadas y en la tasa de salida o en la tasa de servicio. Hoy vamos a seguir mirando modelos, pero vamos a tener llegadas de tipo Poisson y tiempos de servicio que no sean exponenciales, que tengan cualquier otra distribución menos la exponencial. Para este tipo de colas vamos a tener nuevamente el parámetro lambda que representa la tasa de las llegadas, el parámetro mu que representa la tasa de los servicios, sigma. Este va a ser un nuevo parámetro que tengamos, que va a ser la desviación estándar del tiempo de servicio. Y vamos a tener C, que nuevamente es el número de canales. Hay que tener mucho cuidado con las unidades de tiempo. Todo debe estar siempre en coherencia, todo tiene que tener las mismas unidades. Bueno, en todos los sistemas nos interesan 6 o 7 características de operación, esas mismas que vimos el día de ayer, solamente que como les comentaba, dependiendo del modelo con el que se trabaje, la forma en la que hallamos esas características de operación puede variar. Hay algunas que quedan iguales, como especialmente las que vimos, las de Little, quedan iguales, pero hay otras que sí cambian. Entonces para este sistema, en nuestra notación de Kendall nos quedaría la distribución de las llegadas es Poisson, entonces ponemos una M de marcoviano. La distribución de la tasa de servicio no es exponencial, entonces vamos a poner que es genérica porque puede ser constante o no, o cualquier otra. ¿Listo? Entonces vamos a poner una G genérica. Y vamos a mirar cuando tenemos solamente un canal, porque ya para varios canales ya las ecuaciones se complican. ¿Listo? Entonces nosotros solamente lo vamos a mirar para un solo canal. Tenemos que la disciplina de la cola puede ser cualquiera, que FIFO, que CIRO, que LIFO. Y nuevamente no tenemos ningún aforo, pueden llegar cualquier número de personas y tampoco no sabemos, no tiene que ser como finito el número de personas o unidades que lleguen al sistema. Siempre debemos verificar que la tasa de servicio sea mayor que la tasa de las llegadas para que se garantice que el sistema funcione de manera adecuada. La primera característica de operación que tenemos es la probabilidad que no haya unidades en el sistema y la vamos a calcular como 1 menos el factor de uso, que es lambda sobre mu. Se cociente entre esas dos tasas. El segundo es el número promedio de unidades en la línea de espera. Eso lo denotamos por LQ y va a estar dado por la tasa de llegadas al cuadrado, por nuestra varianza al cuadrado
más el factor de uso al cuadrado, todo eso dividido 2 menos 2 por 1 menos el factor de uso. La tercera característica de operación es el número promedio de unidades en el sistema. Esta no cambia, es el número promedio de unidades en la cola más el factor de uso. El tiempo promedio que la unidad pasa en la línea de espera tampoco cambia, es igual que la que mirábamos el día de ayer, que es que nuestro tiempo en la cola es igual a las unidades promedio en cola dividido la tasa de llegadas. La quinta característica nos interesa mirar el tiempo promedio que una unidad pasa en el sistema. Esta tampoco cambia, es el tiempo en la cola más el tiempo de servicio. Sexta característica, probabilidad de que una unidad que llega no tenga que esperar para ser atendida. Eso es P sub W y es igual al factor de uso. Listo, entonces con eso vamos a hacer un ejemplo. Vamos a pensar en el escenario en donde hay un establecimiento de lavado de autos y la llegada de los clientes con autos para lavar es un proceso Poisson con una tasa de 4 por hora. Llegan 4 autos cada hora. El dispositivo conseguido para este lavado permite lograr un tiempo de servicio promedio de 10 minutos por cliente con una desviación estándar de 1,2 minutos. ¿Cuáles son las características de operación? Entonces, nuevamente es importante identificar los, los parámetros de nuestra cola, la tasa de llegadas, la de salidas, la desviación estándar, la variabilidad y el número de canales. Entonces, acá nos dicen, tiene una tasa de llegada de 4 por hora. Y nos dice que tiene un tiempo de servicio promedio de 10 minutos por cliente. Estoy aquí, es 4 clientes o autos por hora. La tasa de servicios es mu, 10 minutos por cliente. Y nos dice que tiene una desviación estándar de 1,2 minutos. Y vamos a trabajar solamente con un dispositivo de lavado, solamente un canal. Listo. Entonces, antes de comenzar a hallar las características de operación, es importante que nos fijemos si hay coherencia en las unidades. Entonces acá podríamos mirar que no la hay, ¿cierto? Esto es 4 clientes por hora, esto es 10 minutos por cliente y este sí está en minutos. Entonces la idea sería que pasemos todo a minutos. Sería que pasemos todo a minutos. Entonces ahí en lambda nos va a quedar. Para pasarlo de horas a minutos, nos quedaría
4/60, que es un quinceavo de clientes por minuto. Y mu está cada 10 minutos, pero entonces también lo queremos por minuto. Entonces también tendríamos que hacer ese cambio en mu. Entonces, si en 10 minutos llega un cliente, es porque en cada 0,1, o sea, tendríamos 0,1 clientes por minuto. Listo. Y sigma, si está en minutos, ahí ya todo nos quedó por minuto, que es como lo que queremos. Clientes por minuto. Ya con este ajuste podemos calcular las características de operación. Nuestra primera característica es la probabilidad de que no haya unidades en el sistema. Ah, bueno, lo otro que nos faltó hallar, porque es muy usual en las fórmulas, es el factor de uso lambda sobre mu. Entonces, lambda sobre mu será un quinceavo sobre un décimo. Tendríamos 10 quinceavos, 2/3. Ahora sí, entonces la probabilidad de que no haya unidades en el sistema sería 1 - 2/3. Eso sería un tercio, 0,33. El número promedio de unidades en cola, entonces nos quedaría un quinceavo al cuadrado por 1,2 al cuadrado, más el factor de uso 2/3 al cuadrado. Y todo eso lo dividimos entre 2 por 1 menos el factor de uso 2/3. Y haciendo ese cálculo nos tiene que dar aproximadamente 0,6763. En este caso sería clientes. O sea que en cola diríamos que aproximadamente habría un cliente en promedio. En todo el sistema, eso es igual a el número de clientes en promedio que había en la cola, que es 0,6763, más el factor de uso. Eso nos va a dar aproximadamente 1,34, 296 clientes. Entonces, en promedio habría un cliente en todo el sistema. La otra característica de operación es el tiempo que pasaría en promedio un cliente en la cola. Eso es el promedio de clientes en cola, que nos dio 0,6763, dividido la tasa de llegadas
que es un quinceavo. Y eso va a ser igual a aproximadamente 10,1445. Y estamos trabajando las unidades en minutos, entonces diríamos que en promedio un cliente pasaría en la cola 10 minutos. 10 minutos. ¿Y cuánto pasaría en todo el sistema? Entonces lo que se gasta en la cola, que son esos 10 minutos, más lo que se demore en ser atendido, que en este caso son 10 minutos. Entonces, en todo el sistema, en promedio, se gastaría un cliente 20 minutos aproximadamente. Y la probabilidad de que si llega un cliente tenga que esperar en la fila es el factor de uso 2/3, que es 0,66 periódico. Listo, entonces ya con estas características ya podrían tomar decisiones. Muy importante mirar los tiempos, si son demasiado largos. De pronto podrían decir 10 minutos si esto es un lavado rápido. Es demasiado, entonces tendrían que mirarse opciones de cambiar o mejorar la máquina que está por una más rápida, ¿cierto? Por una más rápida, o si se agrega otro dispositivo, pues se agrega otro dispositivo o se mejora el que tiene para poder reducir esos tiempos en caso de que los consideren muy largos. Listo, bueno, entonces vamos a mirar este mismo modelo, pero cuando los tiempos de servicio son constantes. Si nuestros tiempos de servicio son constantes, eso quiere decir que no hay variabilidad en los tiempos, ¿cierto? Y como no hay variabilidad, entonces la desviación estándar valdría cero. Y si la desviación estándar vale cero, entonces LQ, que es todo esto, esta parte valdría cero. Y nos quedaría lambda sobre mu al cuadrado dividido 2 por 1 menos el factor de uso. Estoy acá. Entonces se terminaría reduciendo. El resto de las características del modelo se mantienen iguales. Se mantienen iguales. Entonces vamos a mirar un ejemplo cuando tenemos tiempo de servicio constantes. Bueno, entonces vamos a pensar en que si se obtiene un nuevo dispositivo con el cual el tiempo de servicio para todos los autos es constante e igual a 10 minutos. ¿Cómo se ve afectado el sistema de colas del negocio? Entonces, con esta nueva adquisición que hicieron ahí en el lavado de los autos, quisiéramos saber si fue beneficioso o no el cambiar una máquina que tenía tiempos variables por una máquina que tiene tiempos constantes. Bueno, entonces, como es el mismo negocio, tenemos los mismos parámetros de nuestra cola. Mu sería 0,1 clientes por minuto, lambda sería un quinceavo de clientes por minuto, el factor de uso también sería de 2/3, y aquí este sí nos cambiaría, ya no habría variabilidad porque es constante. Bueno,
La que sí nos va a cambiar es esta, ¿cierto? Nos dicen que el tiempo de servicio ya no es un décimo. Ah, bueno, no mentira, sigue siendo un décimo, sí. Es lo mismo. Porque tenemos 10 minutos por cliente, pero si cambiamos eso nuevamente a por minuto, entonces sería un décimo de cliente por minuto. Entonces seguiríamos teniendo esta misma. Sería lo mismo. Entonces tendríamos esos mismos parámetros de allá arriba, pero no tenemos variabilidad porque son tiempos constantes. Ya con eso calcularíamos las características de operación. La probabilidad de que no haya unidades en el sistema en algún momento, ¿cierto? Que en algún momento se encuentre como vacío, es igual a 1 menos 2 tercios. Un tercio en realidad es el mismo de arriba, 0,33. LQ también es el mismo de ahora, 2 tercios al cuadrado sobre 2 por 1 menos. Ah, bueno, en realidad no es el mismo porque acá ya sigma valdría cero, ¿cierto? Esta es la única fórmula que cambia. Esta es la única que cambia, que es esto que teníamos acá. Listo. Entonces, para tiempos constantes, LQ ya toma esta nueva expresión. 1 menos 2 tercios. Calculando eso, nos daría que en promedio en la cola hay 0,6667 clientes. Bien. En todo el sistema, ¿cuál es el promedio de las unidades? Lo que hay en cola más el factor de uso. Y eso es aproximadamente 1,33 clientes. Clientes o autos. Los tiempos en la cola es el número de unidades promedio en la cola, que es 0,6667 sobre la tasa de llegada, que es de un quinceavo. En promedio, un cliente pasaría 10 minutos en la cola. En todo el sistema, ¿cuánto gastaría en promedio un cliente? Entonces es lo que hay en cola, más lo que se demora en ser atendido, que nuevamente esto es un décimo, o sea, se demoran en atenderlo 10 minutos por cliente. Acá tendríamos 20 minutos. Y la probabilidad de que un cliente que llega tenga que esperar para ser atendido no cambió, es el mismo factor de uso, que es 2 tercios, 0,66. Bueno, entonces ya con esto se podría comparar qué tanto fue la diferencia, qué tanto fue la ganancia. Principalmente podríamos mirarlo en cuestiones de tiempo. Entonces, en la máquina anterior que no tenía tiempos constantes, teníamos que se demoraba en cola 10,14,45 minutos. Con el de tiempo constante se demora aproximadamente 10 minutos. En todo el sistema se demora 20,1415, 14,45 minutos con la máquina de tiempos variables y con la de tiempos constantes se demora exactamente 20 minutos. Con respecto al número promedio de unidades en el sistema, es casi lo mismo,
0,6763 versus 0,6667. En todo el sistema, 1,34 versus 1,33 clientes aproximadamente. Entonces, aquí ya tendríamos que pasar a analizar un poco más a fondo los costos de la máquina. Entonces, si la máquina con tiempos constantes es más cara, aquí podemos ver que no es, en realidad no hace como una gran diferencia en las características de operación. O sea, no habría como un gran incentivo de cambiarla de tiempos variables por tiempos constantes. Si esta es más cara, nos quedamos con la anterior. Si esta es más barata, entonces podríamos cambiar a estas sin ningún inconveniente, ¿cierto? Ahí ganaríamos, digamos que económicamente, pero no ganaríamos como tal en las características de operación, porque todo se mantiene igual. Listo. Cuéntenme si tienen alguna pregunta, comentario. Listo. Entonces, continuemos con el siguiente modelo. Vamos a mirar cómo podemos hallar. No, ¿por qué? Gracias por responder. Vamos a mirar cómo podemos hallar las características de operación para un modelo de colas que tiene llegadas Poisson, tiempos de servicio exponencial, pero para una población finita. ¿Cómo nos quedaría la notación de Kendall? Entonces, como los tiempos de servicio son Poisson, perdón, los tiempos de llegada son Poisson, entonces es markoviano. Ponemos una M en la primera casilla. Como los tiempos de servicio son Poisson, lo siento, son exponencial, entonces también es markoviano. Llegadas Poisson de servicio exponencial, entonces ambos son markovianos. Nuevamente vamos a mirar las fórmulas para un solo canal porque cuando ya tenemos varios canales las fórmulas se complican todavía más. Entonces solamente lo vamos a mirar para un solo canal, un solo servidor. La disciplina de la cola puede ser cualquiera, que el IFO, que FIFO, ¿cierto? Que el primero que se atiende, el primero que llega, el primero en ser atendido, o el último que llega el primero en ser atendido, o de manera aleatoria. No hay ningún aforo como un número máximo de clientes que puedan ser atendidos. No hay un tope, pero sí sabemos con cuántas unidades podemos contar como máximo, porque tendríamos una población finita. Siempre tenemos que verificar para que funcione el sistema que C por mu sea mayor a lambda. Aquí como C es 1, entonces quedaría simplemente que la tasa del servicio sea mayor que la tasa de las llegadas. Tenemos las mismas características de operación. Vamos a mirar cómo las calcularíamos, cómo las hallaríamos. La primera, probabilidad de que no haya unidades en el sistema. Eso va a estar dado por 1 sobre. Bueno, aquí de pronto importante, este n mayúscula, pues es este de aquí, que es el número de unidades con las que se trabaja. ¿Cuánta es la población finita? Entonces sería la sumatoria desde n igual a 0 hasta el número de unidades de el número de unidades factorial o el tamaño de la población también, si quieren, el tamaño de la población factorial dividido la diferencia entre el tamaño de la población menos n, que se recorre en esta sumatoria, todo eso factorial por el factor de uso y todo eso elevado a la n. El número promedio de unidades en la línea de espera, LQ, es igual al tamaño de la población menos la tasa de llegadas, menos la tasa de servicio, dividido la tasa de llegadas, todo eso multiplicado por 1 menos la probabilidad de que no haya unidades en el sistema, que es esta anterior.
Aquí nuevamente para calcular las características de operación vamos como necesitando de la característica anterior. La tercera, el número promedio de unidades en el sistema, va a ser igual al número de unidades promedio en la cola, más uno menos la probabilidad de que no haya unidades en el sistema. La cuarta, tiempo promedio que una unidad pasa en la línea de espera, W sub Q es igual a el número promedio de unidades en la cola dividido el tamaño de la población menos el número promedio de unidades en el sistema y todo eso multiplicado por la tasa de llegadas. Quinta característica, probabilidad de que una unidad que llega no tenga que esperar a ser atendida, es igual a 1 menos la probabilidad de que no haya unidades en el sistema. La denotamos como P sub W. Sexta característica, el tiempo promedio que una unidad pasa en el sistema. Esta sí no cambia, es la misma de siempre, que es el tiempo promedio en la cola más el tiempo que se demora en ser atendido. Y por último, podríamos calcular la probabilidad de que haya n unidades en el sistema. Y eso es igual a el tamaño de la población factorial dividido el tamaño de la población menos ese número de unidades que se quieren hallar. Todo eso factorial multiplicado por el factor de uso elevado al número de unidades y eso multiplicado por la probabilidad de que no haya unidades en el sistema. El número de unidades tiene que ir desde cero hasta, ¿cierto? Que no haya ninguna unidad en el sistema, que no haya nadie, que haya una unidad, dos, tres, hasta el máximo de unidades, como la población es finita, entonces hasta el tamaño de la población. Y siempre, con lo cual, siempre el tamaño de las unidades pues tiene que ser menor o igual que el tamaño de la población. Listo, entonces vamos a mirar un ejemplo. Vamos a pensar en el escenario de una empresa textil, en la cual se tienen 6 máquinas idénticas, las cuales fallan cada 20 horas en promedio. Las fallas siguen un proceso de Poisson. La empresa es pequeña y solo cuenta con una persona para el mantenimiento. Esta persona proporciona un tiempo de servicio distribuido de forma exponencial con una tasa de 2 horas por máquina. ¿Cuáles son las características de operación? Entonces, nuevamente vamos a sacar los parámetros de la cola. Bueno, por acá nos dicen tiempos de servicio distribuido de forma exponencial con una tasa de 2 horas por máquina. Y por otro lado, por acá nos dice que fallan cada 20 horas en promedio. Nos dicen que tienen 6 máquinas. Listo, entonces n sería igual a 6 máquinas. Ellas quieren obtener un servicio que sería la reparación. Solamente hay una persona, solo cuenta con una persona para el mantenimiento. Entonces tendríamos un solo canal. Y nos dicen que tendríamos una tasa de llegadas, como lo que se quiere es el mantenimiento. Entonces, cada vez que se estropea una máquina, va al mantenimiento. Entonces, como quien dice, llega. Entonces, la tasa de llegadas es de 20 horas. 20 horas por máquina. ¿Cierto? Cada máquina se daña cada 20 horas.
Y el tiempo de servicio nos dice que se demora 2 horas por máquina, se demora en reparar 2 horas por máquina. Listo, entonces acá nuevamente hay que ser muy cuidadosos con las unidades. ¿Será que las unidades que están ahí son las mismas o será que tenemos que cambiarlas? Tenemos que acomodarlas. ¿Ustedes qué dicen? ¿Tenemos las mismas unidades o las acomodamos? Ahí tienen las mismas, no hay necesario cambiarla, profe. Las dos hablan de horas. Muchas gracias por participar. Exacto. Aunque las dos nos hablan de horas, digamos que no de la misma cantidad de horas. Tendríamos que hacer que tengan la misma cantidad. O sea, usualmente ustedes ven que nosotros decimos como por, por minuto, ¿cierto? O como por hora. Entonces acá tendríamos como por cada 2 horas, por cada 20 horas. Se suele trabajar es por por una sola hora, ¿cierto? Por una sola unidad. Entonces, en ese sentido, sí tendríamos que cambiarlo. Puede ser como un poquito engañoso, ¿cierto? Listo, entonces acá volvería a hacer pues como lo mismo. Esto sería un veinteavo, porque si en 20, o sea, si en 20 horas por cada máquina se demora 20 horas, entonces en una hora, entre comillas, pues tocaría como particionar en 20 partecitas la máquina. O con una regla de tres, ¿cierto? En una máquina, se demora 20 horas, entonces en una hora, ¿cuánto? Eso nos daría ahí que lambda es igual a un veinteavo. O sea, cada hora, entre comillas, llegaría un veinteavo de máquina, ¿cierto? Eso no es una cosa pues como posible, pero para cuestiones de homogeneizar las unidades, lo pasamos y lo trabajamos así. En mío pasaría lo mismo. Entonces, si en 2 horas llega una máquina, técnicamente cada media hora tendría que llegar la mitad de la máquina, ¿cierto? Cada hora tendría que llegar como la mitad de la máquina para que al final, en las 2 horas, llegue completa. Entonces, esto sería un medio de máquina por hora. O si no, simplemente es hacer la regla de tres. Listo, ahora sí tenemos las mismas unidades de tiempo por hora. Bueno, ya que hemos reconocido todos los parámetros de la cola, podemos pasar a calcular las características de operación. Esto sería 1 sobre la sumatoria de n igual a 0 hasta 6 de 6 factorial dividido 6 menos n factorial por, bueno,
Siempre importante sacar ese factor de uso. Pongamos acá lambda sobre mu es igual a un veinteavo sobre un medio. Tendríamos ahí un décimo. Entonces, por un décimo a la n. Eso tendríamos que desarrollarlo, ¿cierto? Toda esa expresión sería, cuando n vale 0, 6 factorial dividido 6 menos 0 factorial por un décimo a la 0, más cuando n vale 1, 6 factorial dividido 6 menos 1 factorial por un décimo a la 1, más cuando n vale 2, 6 factorial dividido 6 factorial, ¿qué? 6 menos 1, ya me perdí, 6 menos 1 factorial. Ya me perdí si vamos en el uno o en el dos. Creo que vamos en el 2. 6 menos 2 factorial, un décimo al cuadrado. Listo. Entonces, así seguiríamos sumando más cuando n vale 3, reemplazamos acá, más cuando n vale 4, reemplazamos, n vale 5, hasta que n valga 6. Entonces, la suma es 6 expresiones, reemplazando aquí en ella. Y eso nos va a dar aproximadamente 0,4845. Entonces hay una probabilidad de casi el 50% de que en algún momento no hayan unidades en el sistema. O sea, que hay una probabilidad del 50% de que en algún momento la persona que hace el mantenimiento no esté haciendo mantenimiento, ¿cierto? Esté libre porque no hay máquinas para reparar. El promedio de unidades en la cola, entonces va a ser el número de máquinas, que el 6, el tamaño de la población, menos la tasa de llegadas, un veinteavo, más la de servicio, un medio, dividido un veinteavo. Eso multiplicado por uno menos la probabilidad de que no haya unidades en el sistema, que nos dio 0,4845. Y eso va a ser aproximadamente 0,3295. Casi 0,33. O sea, mm, que en la cola te espera que no haya máquinas, en promedio no haya máquinas esperando. La cantidad de mm, unidades en promedio que está en todo el sistema son las que están en la cola, que nos dio 0,3295, más uno menos la probabilidad de que no haya unidades en el sistema, que nos dio 0,4845, y eso nos dará 0,845. Ahí sí diríamos como que en promedio habría una unidad en el sistema. El tiempo promedio que se demoraría en cola es el tiempo, no, son las unidades promedio, 0,3295 fue lo que nos dio, dividido las 6 máquinas, menos el promedio en todo el sistema, 0,845, multiplicado por la tasa de llegadas, un 20A. Y eso nos va a dar aproximadamente 1,2782 horas. Entonces, el promedio tendría que esperar una hora para ser atendida una máquina. La probabilidad de que haya que esperar es igual a 1 menos la probabilidad de que no haya unidades en el sistema, y es 1 menos 0,4845
y eso nos va a dar 0,5155. Entonces hay una probabilidad del 50% de que si una máquina llega tenga que esperar. Siguiente característica de operación, el tiempo promedio que pasa en todo el sistema. Es igual al tiempo promedio que pasa en cola, que es 1,2782 horas, más el tiempo de reparación. Se demora 2 horas en ser reparado. Entonces esto sería 3,2782. En promedio, una máquina se demoraría en todo el sistema 3,2782 horas, aproximadamente 3 horas. Y por último, podría ser de interés saber cuál es la probabilidad de que hayan 3 unidades en el sistema, o sea, cuál es la probabilidad de que 3 máquinas se dañen y estén necesitando reparación. Eso es igual a el número de máquinas, 6 menos, bueno, en este caso vamos a hacerlo con 3 máquinas, n es igual a 3, 3 factorial. El factor de uso nos dio un décimo, a la 3, esto es un 0. Por la probabilidad de que no haya unidades en el sistema, que nos dio 0,4845. Mm, Y eso nos va a dar aproximadamente 0,06. Entonces apenas hay una probabilidad del 6% de que hayan 6, de que hayan 3 máquinas queriendo reparación, ¿cierto? Al mismo tiempo, digamos, para que entren ahí en el sistema. Bueno, nuevamente ya con estas características, la persona em, podrá decir, necesito contratar a otra persona para el mantenimiento, o así está muy bien. Tendría que como que sopesar si cuánto es la pérdida, em, si no pasa nada en términos de lo que tiene que esperar, o sea, si no pasa nada esperando 1 hora de lo que esté en la cola, si puede parar pues como la máquina, la producción por 3 horas, si le parece bien, o si no, entonces sí podría considerar tener otro empleado o em, ayudar a que ese empleado pueda hacerlo más rápido. Porque en realidad contratar otro empleado de pronto no es lo mejor porque la probabilidad de que no haya unidades en el sistema es casi el 50%. O sea que en realidad ese empleado no es que trabaje todo el tiempo, ¿cierto? Casi que la mitad del tiempo él está pues ahí como desocupado. Solamente que por el ritmo de trabajo que él tiene, pues si se dañan 2 al tiempo, sí tendría que tener una espera como de 3 horas. Entonces, de pronto ahí lo mejor sí sería no contratar a otra persona, sino tratar de que la que está haciendo el trabajo, mejorarle las condiciones para que pueda reparar más rápido en caso de que esto se pueda. Y si no, pues sí tocaría añadir otro canal. Listo. Cuéntenme si tienen comentarios, preguntas, si sí se entendió por qué nosotros hicimos este cambio. Listo, chicos. Entonces con esto finalizaríamos el tema de teoría de colas. Y ahora sí los escucho. Si ustedes de pronto tienen alguna duda con respecto a la actividad evaluativa de este tema. Ahí hay como varios espacios habilitados.
El primero muy importante es ese Excel que les compartí para que por favor cada uno registre su grupo. El segundo espacio, pues como importante, son el foro y el tablero para que ustedes puedan publicar las aplicaciones y no se repitan con la de ningún otro grupo. Y pues el tercero, que es donde ustedes publican ya el video con la resolución de los ejercicios que ustedes desarrollaron. Profe, a mí no me quedó muy claro, fue el primer punto. Cuéntame con qué tienes dudas. Espéreme, profe, yo abro el documento. Dale, si quieres lo compartes. Sí, no hay problema. Ujú. Mientras cumpla con las condiciones del tipo de cola que estamos trabajando, no hay problema de que el libro salga. No, no tienen que ser de esos. Con gusto. Profe, el primer punto aquí dice que es que, bueno, no me da para proyectarlo porque soy el del celular. Aquí dice que es que buscar una aplicación de teoría de cola relacionada con su carrera y publicarla en un tablero sin Ujú. desarrollar los ejercicios. Ese sería como buscar el ejercicio que vamos a resolver del punto 2 y publicarlo en el foro que usted nos compartió. No, son otros ejercicios. O bueno, si encuentran compatibles, no hay problema en que sean los mismos, ¿cierto? Pero si no encuentran necesariamente en su área, entonces es por eso como que lo divido. Porque a veces en esta área, pues como ingeniería de sistemas, la teoría de colas sí tiene bastante aplicación, pero con teoría más avanzada, ¿cierto? Entonces es por eso que lo separo, porque de pronto no es de tiempos marcovianos ni nada, entonces no cumpliría como con los requisitos de lo que aprendimos para que ustedes lo puedan desarrollar. Entonces es por eso que lo divido, para que más bien el uno, que es de la aplicación de la carrera, es que ustedes sepan esto en qué aplicaciones se tiene, aunque teóricamente pues no sepamos todavía cómo desarrollarlos. Porque, como les decía, la teoría de colas siempre es bastante extensa. Nosotros vemos como una introducción. Es más que todo como en ese sentido.
Pero si ustedes encuentran una aplicación de su carrera que tenga las condiciones de los dos ejercicios que están propuestos ahí, que es que sean de tiempos de llegadas Poisson y servicio exponencial, y el otro es Poisson, pero no con tiempos de servicio exponencial. Entonces no hay problema que publiquen el mismo. ¿Sí me hago entender? Ya, o sea, la idea es como buscar 3 ejercicios para resolver. Mm, No, el primero no lo resolverían. O sea, a ver, como digo yo, son dos. Para resolver son dos. Sino que el primero, como les digo, de pronto en la aplicación de la carrera, como es con teoría más avanzada, no podríamos resolverlo, porque no hemos visto la teoría, ¿cierto? Entonces ese no se resuelve. Pero si se acopla la teoría, entonces igual solamente tendrían que resolver dos y publicar ahí en el foro alguno de esos dos que sea de la carrera. ¿Sí se entiende o no? O sea, lo que trato de decir es que, a ver, uno es de la carrera, ¿cierto? Entonces uno es en ingeniería de sistemas. Si ese ejercicio de ingeniería de sistemas ustedes lo encuentran que sea de tiempos de servicio exponencial y de llegadas Poisson, o de tiempos de servicio no exponencial y de llegadas Poisson, entonces ese mismo que ustedes van a desarrollar lo pueden publicar para el primer ejercicio. Pero si no cumple con esas condiciones, entonces hay que buscar un tercero que no necesitan desarrollar, pero que sea aplicado a su carrera. okey, profe, ya. Listo, listo. No sé si tengan más preguntas. Listo, chicos, entonces, si no tenemos más preguntas, fue un placer acompañarlos durante el curso. Me alegró pues mucho tenerlos por acá cada madrugada. Espero que les vaya muy bien en sus cursos siguientes. Muchas gracias. Quedamos ahí pendientes por el trabajo. Que estén muy bien. Con mucho gusto. Hasta luego. Un feliz día. Con gusto. Hasta luego.